Custodiado por una mujer griega y una esfinge, es el único mausoleo de forma piramidal construido completamente en mármol y se encuentra en el cementerio La Apacheta. Dentro de sus 3 paredes yacen los restos de Víctor Lira, uno de los mayores empresarios de azúcar del siglo XIX. Siempre ha llamado la atención a muchos porque incluso ha generado esta idea de leyenda, ¿no? de familiares que han sido enterrados aquí, porque la forma de la pirámide contiene ciertas energías negativas. Bueno, eso no es verdad, pues es parte de la tradición. Víctor Lira está acompañado por los restos de 14 familiares. La arquitectura neoegipcia del mausoleo es una de las más representativas del Camposanto. Según el historiador e investigador Pablo Nicoli, fue construido así por una moda de aquel entonces. La moda estuvo, como digo, de hacer este tipo de mausoleos en el siglo XIX, y en muchas partes del mundo se puede contemplar este tipo de tumba, vamos a decir, monumental. Sin embargo, el sepulcro de la familia Lira solo es uno de los tantos mausoleos y criptas que albergan a más de 130 personajes ilustres que tuvieron un aporte importante para el desarrollo de Arequipa. Muchos personajes, ¿no?, enterrados sobre todo del siglo XIX y parte del siglo XX. Podemos citar a Jorge Polar, a su hermano, a Mariano Ambrosio Cateriano, a María Nieves y Bustamante, Francisco Mostajo, en realidad muchos más. En La Apacheta están enterrados más de 10 alcaldes de Arequipa, 3 expresidentes del Perú, entre ellos Eduardo López de Romaña, que yace junto a su padre, Juan José López de Romaña, en una cripta que data de los años 40 del siglo pasado, así como el arzobispo Mariano Holguín Maldonado. O Francisco Mostajo Miranda, que bueno, creo que no necesita presentación porque todos conocemos la vida de este magistrado, historiador, del gran caudillo, del llamado caudillo de Arequipa, ¿no? O María Nieves y Bustamante, que desde el otro lado es el rostro vivo de la narrativa arequipeña, ¿no? En el Camposanto, que tiene más de 7.000 tumbas, también descansan los cuerpos de Pedro P. Díaz, fundador de la primera fábrica de cuero en Arequipa; Honorio Delgado Espinosa, psiquiatra y biólogo arequipeño; Horacio Ceballos Gámez, fundador del SUTEP, entre otros. Entre los artistas, por ejemplo, enterrados tenemos a Jorge Binatea Reynoso, el gran pintor, ¿no? El que le ha dado, digamos, de estampa costumbrista a la ciudad de Arequipa. Tenemos rectores de la Universidad de San Agustín, tenemos sacerdotes también muy importantes. Según el historiador y escritor arequipeño Elart Fuentes, hasta el momento solo se pudo recoger la data de 130 personajes ilustres, en un recorrido que se hizo nicho por nicho, pero se presume que esta cifra podría superar los 500. Hemos logrado datar 130 personajes. Entre estos 130, pues naturalmente se encuentran algunos escritores, poetas, artistas, abogados o magistrados. Sin embargo, entre tanto célebre personaje, hacen falta los restos de un revolucionario, el poeta arequipeño Mariano Melgar Valdivieso, cuyo cuerpo, se dice, fue traído desde Humachiri para que descanse en La Apacheta, pero tras el terremoto de 1868 desapareció. Probablemente la tumba más célebre perdida en este cementerio por los terremotos seguramente fue la de Mariano Melgar, a partir del terremoto de 1868, ¿no? Porque no olvidemos que este cementerio ha sido puesto en funciones, trayendo los restos de Mariano Melgar de Humachiri, bueno, en realidad de una capilla en Ayaviri, en Puno. En memoria al poeta, solo se pudo construir una especie de monumento al ingreso del cementerio, que rememora los yarabíes de su época. Y bueno, acá tenemos por lo menos el recordatorio de que Mariano Melgar está enterrado aquí. Sin embargo, esa tumba presumible se ha perdido en la historia. Pero, irónicamente, los mausoleos y criptas que albergan a los personajes ilustres de Arequipa no son los más visitados. Existe un solo nicho en La Apacheta al que nunca le faltan flores. No se trata de un noble, sino de un santo popular. La historia de Víctor Apaza, ¿no? Que es un personaje que concita la atención, que, como bien has mencionado, por el hecho de pasar de villano. En el caso de él estuvo demostrado el crimen que cometió, o sea, estamos hablando de un asesino, y luego, digamos, trasciende
en la popularidad a una especie de santo popular, ¿no? Se trata de Víctor Apaza, el último fusilado en Arequipa, acusado de asesinar a su pareja y que hasta hoy muchos creen en su inocencia. Hay quienes aseguran incluso que les concedió varios milagros. Lo cierto es que es un personaje que ha devenido en unas prácticas muy singulares para la ciudad y que ya son de la ciudad, o sea, no podemos invisibilizarlas. Más bien estamos llamados en este tiempo a comprender qué respuesta hay detrás de eso y qué necesidades tiene también un sector de nuestra población que mantiene, digamos, sólida esta creencia detrás de Víctor Apaza, ¿no? Sí, le pedí varias veces y me lo cumplí. Cuando mi papá se enfermó, me lo cumplió. O sea, lo curó. O sea, sí, tengo bastante. Sí, creo mucho en él. Sí, yo vengo todos los días. Desde años ya hasta con 40 años. Su tumba permanece rodeada de una estela de veneración y misterio. Existen un sinfín de historias en el cementerio La Apacheta, pero estos relatos no son lo único que lo convierte en patrimonio histórico-cultural de Arequipa, sino la variedad de su arquitectura, los más de 130 personajes ilustres que allí reposan y, por supuesto, los casi 200 años de antigüedad que tienen.